vamos a ver pues qué es la química y definitivamente como ustedes lo definieron o expresaron, es una ciencia que se encarga del estudio de la composición y las propiedades pues de la materia en específico. Pero entonces, ¿qué será materia? ¿Qué será una sustancia? ¿Qué será un compuesto? Son cosas que ustedes van a ir viendo conmigo más adelante y que no se deben impacientar. Pues hay cosas importantes y que no se escapan de nuestros pensamientos, pues de saber de que la química no es una ciencia que surgió hace ni 10, ni 20, ni 30 años, sino desde el inicio del mundo. Pues. Antes, pues, consideraban los iatroquímicos, que fueron los que iniciaron con este estudio, que la Tierra y todo lo que estaba compuesto, o conformado de ella, estaba compuesto, perdón, de tres elementos. ¿Alguno de ustedes sabe de qué elementos estoy hablando? ¿O creen o tienen una idea de cuáles? Ajá, ¿No díganme. serán los átomos? Bueno, después de Dalton, Okay. se dijo, se habló ya de átomos como específicamente para la materia. Pero mira, al inicio, mira lo que te estoy presentando ahí. Al inicio, en esos tiempos del inicio del mundo, cuando el hombre, ¿cómo se dice? Estaba poniendo los pininos en las ciencias. Vamos a decir así, los primeros pininos en la ciencia. Ellos decían que todo estaba formado de 3 elementos que solamente existían para ellos en ese entonces. ¿Ustedes creen saber o algo que piensen cuáles eran esos 3 elementos? ¿No? ¿Serán aire, Bueno, tierra y agua? correcto. Aire, aire no. Tierra, agua y fuego. Porque el aire era la combinación de, ellos decían, de otros factores. Entonces consideraban 3 importantes: la tierra, el fuego y el agua. Entonces, al principio del mundo, o al inicio de la ciencia, ellos decían que todo estaba compuesto de esas cosas. Entonces hablaban de materia rara y materia que consideraban viva. Entonces, dentro de la materia rara, decían que entraba el fuego, y dentro de la materia viva consideraban el agua y la tierra. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo muy bien, William. Eso lo vamos a ir viendo aquí en el desarrollo del curso. Así que voy a continuar para que... Bien. Bien, como dijimos, pues, entonces para que lo pongamos ya en tinta negra y que esto no se les escape a ustedes más, la química es el estudio de la materia y todos los cambios que ocurren en ella, también las propiedades, ahí lo dice. La primera definición fue de Raymond Chan, y la segunda, que también dice que es una ciencia que trata la composición y la propiedad de la materia, es otra definición que hizo Petrucci. Son 2 químicos importantes en la historia de la química. Bien, como al inicio de la ciencia se partió de que todo estaba formado de esos 3 elementos, y ya les hablé de que consideraban que habían materias vivas y materias muertas o raras, también tenemos que hablar de las propiedades en que se presentan las cosas, o en que se presenta la materia más específicamente. Entonces, cuando hablamos de propiedades físicas, pues son características que podemos observar, medir, sin cambiar la identidad de una sustancia. Por ejemplo, la expansión de un gas. La expansión de un gas es algo que podemos determinar visiblemente. Lo podemos también medir con ayuda de instrumentos de volumen. Entonces, cuando hablamos de propiedades, decimos características que podemos definir por medio del tacto, por audición y, bueno, cuando utilizamos los sentidos. Ahí vemos propiedades físicas. Por ejemplo, el cambio de color es una propiedad física. Por ejemplo, un cambio de estado en el agua es un cambio físico. Si el agua
pasó de estado gaseoso a estado líquido, que será la sublimación inversa, eso es un cambio físico nada más, porque la materia está allí presente. Entonces, ¿qué quiero que entiendan de esto? Si la materia se conserva, no es un cambio químico. Mientras la materia siga siendo o esté intacta tal cual, es un cambio físico. Por ejemplo, también volver a decir, en el caso del agua, la solidificación, pues, o la congelación, ese paso de líquido a sólido. El agua no se perdió, solamente cambió de estado. Si yo coloco un vaso con agua dentro de un congelador, el vaso con agua va a seguir dentro del congelador y el agua se va a congelar, ¿verdad? Ahí no se me perdió materia por ningún lado, solo cambió de forma. Bien, entonces cuando hablamos de propiedades químicas, nos referimos a la capacidad que tiene una sustancia o la materia de transformarse, ¿ven? Transformar. Ahí estamos viendo que va a haber un cambio, un reordenamiento de moléculas, átomos y demás, y de sustancias, y van a surgir cosas nuevas. Aquí me habla de la combustión. Bueno, si quieren tomar un apunte que nunca se les olvide, la combustión se trata de una reacción entre el carbono y el oxígeno. Por eso empieza con CO y termina ahí con la ON. Vamos a decir que combustión, la combinación de carbono y oxígeno. Y la combustión la vemos todo el tiempo. De hecho, cuando nosotros respiramos, exhalamos dióxido de carbono, ¿verdad? Inhalamos la mezcla de los gases que están en la atmósfera, que decimos que es aire, porque no inhalamos oxígeno puro, sino la mezcla de gases que es el aire, y exhalamos dióxido de carbono. La combustión la tenemos presente en todo momento, ¿verdad? Entonces, a esa reacción de combustión es un ejemplo de un cambio químico. Lo voy a poner también de otra manera. Algo observable. Y miren que este cambio sí se puede ver con la vista. Cuando ustedes colocan un trozo de hierro al aire libre o expuesto al agua, ¿qué sucederá? Se oxida. Correcto. ¿Y qué es para ti oxidación? ¿La materia se va descomponiendo? Oh, no. Mira, que aquí hay algo que te acabo de decir ahorita, pero muy bien, Jacinto. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, tú me dices que la materia se descompuso. No, no se descompuso. El trozo de hierro dejó de ¿cómo se dice?, de ser hierro. Cuando me dices descomposición, ¿qué me quieres decir que está pasando? Lo que tú ves, dime lo que tú ves en ese trozo de hierro. Pues lo primero es que va cambiando de color. Correcto. ¿Ves que me estás diciendo algo que tú puedes ver con tus ojos? Va a cambiar de color a uno rojizo, chocolate y demás. Ahí hay un proceso químico que se llama oxidación y tú me lo dijiste. Pero esa oxidación, ¿de qué es producto? De que el hierro es un metal y al hacer contacto con el oxígeno, porque mira que estamos hablando de oxidación, entonces va a provocar óxido de hierro, ¿verdad? Entonces, ahora les digo algo y que más nunca se les olvide. Nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire, que es la mezcla de gases en nuestra atmósfera. Sí está el oxígeno, pero hay otros gases como nitrógeno, hay hasta neón en pocas partes y hay otros gases que están presentes. Bien, ese oxígeno que está en el aire, al hacer contacto, sus átomos, porque aunque no lo vemos, está en el aire, sus átomos al hacer contacto con ese pedacito de hierro,
causa una reacción química y es algo que de repente no lo vemos instantáneamente, sino que lo vemos al final. El hierro estaba de color gris al inicio o el primer día y 5 o 6 días después yo voy a ver ese pedacito de hierro y ya se produjo una reacción donde el hierro ya no está de color gris o plateado y ahora está de color rojizo o chocolate. Cambio químico. Cambio químico. No se perdió la materia por ningún lado, la materia sigue estando, solo se transformó en otra materia nueva. Cuando se transforman a materias nuevas que no fueron las iniciales, por eso les aclaré primero, hierro más oxígeno produce óxido de hierro, ¿ok? Óxido de hierro. Si yo les hablo de la plata también es un metal y de todas maneras ella se va oscureciendo al contacto con el aire o con el sudor de uno mismo. Recuerden que nosotros también cuando cargamos prendas como la de plata, nosotros nos deshidratamos y al deshidratarnos desprendemos agua, solamente que en forma de sudor. El agua posee oxígeno, porque su fórmula química es H2O, diciendo 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Y ese oxígeno va a hacer contacto de inmediato con esa prenda que nosotros cargamos ahí y por eso es que la va decolorando y no va a mantener siempre el brillo. ¿Quedé claro o quedaron claros allí o me expliqué o quisieran un poquito más sobre propiedades físicas y químicas? Chicos. Yo sí Pero comprendí, profe. tengo una pregunta. Sí, dime, Andrés. Pero tengo una pregunta sobre el hierro que puso en el agua. ¿Eso no sería un cambio físico? No. Porque la materia sigue estando igual. Ok. Pero se produjo... Una materia nueva. correcto, óxido de hierro. Cuando tú des reacciones químicas vas a ver, mira, ahorita es un concepto, la química tiene, es lo malo de la química de 10. Son conceptos, ¿cómo te digo?, microscópicos y que de repente les cuestan un poco porque no los van a poder observar, microscópicos. Pero cuando hablamos de macro y de conceptos, ustedes me lo van a decir de una vez. Pero recuerda siempre que un cambio físico no va a afectar la materia, no la va a afectar, no se puede producir nada nuevo. Cuando se produce algo nuevo, es un cambio químico. Ok. Sí, concéntrate en eso. Siempre observa que si no se produce algo nuevo, es físico. Y si se produce una materia, una sustancia, perdón, un compuesto nuevo, son cambios químicos. ¿Listo? Sí, entonces, sí, mira, por ejemplo, yo les voy a poner un par de ejemplos. Voy a ponerles esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cambio sería si yo cocino un huevo? Si hiervo un huevo, ¿qué cambio creen que es? ¿Físico o químico? Físico. Correcto. ¿Y si yo aso una carne, físico o químico? Físico. Correcto. ¿Y si yo pinto mi casa, es físico o químico? Físico. Químico. Físico. Solamente lo estoy pintando. Yo no estoy produciendo nada nuevo. Ok, entonces okay. Ahora sí vamos a esto. Las hojas se descomponen o se pudren. Vamos a decir pudren. ¿Qué ustedes creen? ¿Físico o químico? Si se pudren las hojas. Vamos. Si se están pudriendo las hojas. Sería químico, creo. Sería químico. Sí, porque... Físico, profe. ¿Cómo decirlo?
Estamos bien, es un cambio químico, porque las hojas se están pudriendo. Ya pasó, ¿cómo les digo? De una materia viva a una materia muerta, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, se produce abono. La hoja verde no me servía para abono, ¿o sí? ¿Qué ustedes creen? ¿La hoja verde me servía para abono? ¿Sí o no? No, Y la hoja No, pues, descompuesta sí me sirve para abono, ¿verdad? sí. Sí, sí. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Donde se forma algo nuevo, hay un cambio químico. Bien, no importa. Hoy vamos a aprender y todo el curso es para que ustedes aprovechen esto, porque esto es para ustedes. Bien. A mí me encanta la química. Bueno. ¿A quién ven ustedes aquí? Albert Einstein. Correcto. ajá. Él dice química. Bueno, este es un link que habla de la explicación que tiene Albert Einstein también, aunque yo sé que a él le atribuyen muchos conceptos matemáticos y demás, pero él hizo también un gran trabajo en química que a veces pasa desapercibido. Se los voy ya ahorita no se los voy a presentar porque quisiera que vieran otras cositas más, pero yo se los voy a dejar en la plataforma para que lean un poco también. Bueno, entonces, la química como ciencia pues también está dividida en otras subciencias o también se apoya en otras ramas. Dentro de eso, las dos que se consideran como más importantes, pues la química orgánica, que es la que estudia todos los compuestos vivos, y la química inorgánica, que estudia los compuestos no vivos. Bien, hago hincapié a que la química orgánica, como les dije, vivos, trata de la materia que está formada por el carbono. Recuerden, carbono. Y cuando hablamos de inorgánica, pues aquella que no tiene carbono. Orgánica, carbono. Inorgánica, no tiene carbono. Pues si hablamos de aspectos macroscópicos, que son los que ustedes pueden ver, porque estamos diciendo macro, grande, estas dos ciencias son utilizadas pues en la producción de detergentes, productos de limpieza, también en reacciones de combustión, en bioquímica. Bueno, aquí bioquímica entra en orgánica, que es estudio de la química en la vida, los fertilizantes, los polímeros también, tinte. También se usa en el revelado fotográfico, baterías, mantenimiento de piscinas, la producción de reactivos para la confección de medicinas o medicamentos, también venenos, abonos y demás, radioterapia. Entonces, cuando hablamos de la física química, hablamos de aspectos microscópicos, aquellos pequeñitos pues que no se ven, aunque nos tenemos que jugar un poco con la imaginación, los espectros, la radiación, las partículas subatómicas, los orbitales, ecuaciones químicas, interacciones moleculares, cinética, química teórica y etcétera, pues. Entonces también no voy a dejar de lado otra química que es importante, que es la química analítica, que es la que estudia la cuantificación de la materia. O sea que cuando hablamos de esa química, vemos más que nada problemas de aplicación con números, cuantificación. Entonces, como hablamos ya y dijimos que la química pues tenía dos niveles, uno macroscópico y el otro microscópico. Recuerden entonces, macroscópico, lo observable, lo podemos percibir con nuestros sentidos. Y los microscópicos, que vienen de la estructura atómica de la materia. Organización atómica y molecular, que son los que nosotros no podemos percibir, pues, los átomos y las moléculas. Pero que está allí, chicos, la materia está allí. Bien. Bueno, vamos aquí con la química convencional. Se produce por transferencias electrónicas a nivel de capas exteriores de la corteza. Y lo que les dije un poco
aunque sé que es abstracto pensar y hablar de los átomos y los compuestos, si no lo podemos ver, pues para entender química es necesario conocer primero esos átomos y también la estructura atómica de aquellos compuestos. Disculpen si hay mucho ruido afuera. Vamos a hablar entonces de lo que le atañe a la química, pues la materia. Básicamente, pues podemos decir que la materia es cualquier cosa que tenga masa y ocupe un espacio. Entonces, materia, cualquier cosa que tenga masa y ocupe un espacio. Y entonces una sustancia es la cantidad de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Entonces, la materia será entonces la materia será sustancia o la sustancia es materia. Son cosas que de repente están como ligadas, pero una no es igual a la otra. Entonces, materia, lo que tenga masa y ocupa espacio. Y la sustancia es la cantidad de materia. Sustancia, cantidad de materia. ¿Ok? Entonces, si hablamos de realidad espacial y perceptible por los sentidos, pues hablamos de las cosas que están hechas y que nos rodean y que con la energía constituyen el mundo físico. Yo pienso que los libros y el internet y todas las cosas que hemos visto sobre química siempre nos interpretan más o menos un átomo de esta manera o simplemente colocan una bolita aquí o una esfera, como ustedes quieran decirle, y esos anillos rodeando a ese átomo. Y bueno, no es algo que esté alejado de la realidad, porque por los siglos de los siglos ha sido representado así. Pero nosotros vamos a empezar a ver todo el génesis de todo esto. Así que, pues, yo sé que aquí ya no están todos los estados de la materia y de hecho, creo que hace 1 o 2 meses surgió un estado nuevo, pero vamos a hablar de los que ustedes han tocado desde la primaria, sólido, líquido, gas, y el cuarto, pues, estado, que es el estado plasma. Entonces, cuando hablamos de un sólido, hablamos de una forma rígida de la materia. ¿Eso qué quiere decir? Que sus átomos están tan cerca que por eso la materia adopta ese estado. Cuando esos átomos están tan cerca, se pone rígido y por eso adopta el estado sólido. Cuando hablamos de líquido, pues de una forma fluida. Así mismo están los átomos, fluyendo para allá y para acá, como quien ve un vaso de agua. Bueno, el vaso de agua si lo dejamos sin movimiento no se mueve más. Pero así mismo, como movemos el vaso del agua, el contenido del agua se mueve y así mismo están sus átomos adentro. Y si hablamos después de hecho, bueno, puedo decirles que el líquido se mueve con más velocidad que un gas, porque en un gas la forma fluida de la materia que llena completamente cualquier recipiente que lo contenga. Bien, en un gas las partículas están súper más separadas que en el líquido y se mueven más lentamente. Entonces, cuando hablamos de plasma, un estado de fluido similar al estado gaseoso, pero en el que se determina la proporción de sus partículas que están cargadas eléctricamente. Este es el estado más frecuente en el universo. Bien, ya no estamos hablando de la Tierra, sino ya a otras instancias. Universo. Pues lo que yo les decía aquí de los átomos, cómo se encuentran dentro del estado en que están. Aquí estamos hablando de interacciones electrostáticas débiles entre partículas. También hablamos de un número más contacto de interacciones electrónicas fuertes y aquí ordenación de interacciones débiles y muy fuertes. Bien, aquí estamos hablando del estado sólido, cuando eso está muy cerca. Aquí estamos hablando del estado líquido y aquí estamos hablando del estado gaseoso. ¿Ya lo ven?
Así más o menos se encuentran los átomos y las moléculas en un estado gaseoso, este en el líquido, y este en el sólido y este en el líquido. Es así. Fuerte dependencia con la presión y la temperatura, claro. Si hay algo que afecta a los estados de la materia, pues ustedes deben saber que es la temperatura y la presión. Así que, bueno, esta es una gráfica que habla de, que no se ve muy bien, habla de los estados dependiendo a la presión y a la temperatura de cada uno. Entonces, aquí consideramos como una sola sustancia, pues, el agua, y hablamos de los estados de ella con respecto a la presión y a la temperatura. Ustedes lo vamos a ver adelante. Entonces, clasificación de la materia. Primero, la sustancia pues está dividida en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Una sustancia pura tiene propiedades físicas definidas. Entonces, sustancias puras son consideradas nada más los elementos y los compuestos. Los elementos es la unidad, ¿cómo se dice? La unidad fundamental de la materia. El elemento es lo primero de todo, porque por ejemplo, H2O está formada por dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si no hubiera una mezcla de elementos, no existiesen los compuestos, no existiese la materia, no existiese nada. Para poder haber materia, debe haber primero un elemento. Así que como yo hoy sé que ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es la unidad fundamental de la vida? ¿Qué ustedes me van a decir? ¿Cuál es la unidad fundamental de la vida, chicos? Chicos, unidad fundamental de la vida, ¿cuál es? Ahí sí ¿La no. materia? De la vida, de la vida. Ah, de la vida. Ah. Ajá. ¿Qué dieron en biología? ¿Cuál es la unidad fundamental de la vida? No es la célula. Sí, ¿Ah? sí, sí. Sí es la célula, ¿verdad? Correcto. Entonces, la materia también tiene una unidad fundamental, el elemento. Los elementos se agrupan y forman compuestos, pero ustedes me van a decir, profe, ¿y un elemento y un átomo es lo mismo? Sí. Átomos de elementos. Entonces es lo mismo. Para que exista una materia necesitamos los átomos de los elementos y que formen compuestos, luego de los compuestos forman mezclas y demás, y entonces sucesivamente. Bien, entonces como estamos aquí, pues ya les dije, la materia se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, pues más que nada son los elementos, que es lo primero en la materia, y luego los compuestos. Entonces, las mezclas, que son las que no tienen, sustancias que no tienen propiedades físicas definidas, pueden ser homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, son las que tienen una composición uniforme, como por ejemplo, una mezcla homogénea, agua y leche. Yo mezclo agua con leche y la leche yo la voy a estar diluyendo, ¿verdad? Pero va a verse una sola fase. Y entonces, mezcla heterogénea, que es aquella donde puedo distinguir. El ejemplo más fácil para ustedes y para mí de una mezcla heterogénea es una ensalada de fruta, ¿verdad? Porque hay colores diferentes. Entonces, arroz con pollo es una mezcla heterogénea. Pero si yo hago café con leche, es una mezcla homogénea, porque no puedo distinguirlo. Y si mezclo aceite con agua, mezcla heterogénea. ¿Me di a explicar, chicos? ¿Tienen
claro lo de mezclas homogéneas y heterogéneas? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, dentro de esas mezclas heterogéneas, pues también vemos los coloides y las suspensiones. Ay, bueno, dice aquí, entonces, ¿cómo está formado la materia? Todo este mundo es tan abstracto. Bueno, vamos a ver por qué, de dónde. Dice, la materia está formada por átomos. Ya les dije, los átomos de los elementos, sean iguales o de diferente en cualquiera proporción. Cuando hablamos de proporción, estamos hablando de cantidad. Y por eso yo les aclaraba diciéndole antes H2O, dos átomos de hidrógeno, o nada más, sin ningún número, significa que hay un solo oxígeno. Entonces, las sustancias están formadas por átomos iguales o diferentes en una proporción definida. Los elementos son sustancias que tienen un solo tipo de átomo. ¿Y cuáles son los elementos? Los que están en la tabla periódica. Y bueno, cabe señalar que algunos de ellos no existen en este mundo de manera natural, sino que han sido descubiertos por el hombre en laboratorios. Y entonces, si hablamos de compuestos, están formados por entidades iguales de agrupaciones de átomos diferentes, moléculas, redes atómicas y demás. La química es un mundo interesante y bonito. Ahora, ¿por qué elementos principales está formado la Tierra? Pues que son cosas que nosotros pues debemos más o menos dominar como bachiller en ciencia. Pues vamos a hablar primero de la Tierra y luego hablamos del cuerpo humano. Bien, yo les dije que respiramos aire y no oxígeno, porque el aire es la mezcla de nitrógeno, oxígeno, neón y todos los otros gases que están aquí presentes en nuestra atmósfera. Pero está en un 49%, 49.5% de la Tierra. Luego está el calcio, que representa el 3.4%. Luego el hierro, Sí. 4.7%. Luego el aluminio, 7.5%. El resto de los elementos que está con 9.2%. Y silicio con 25.7%. Entonces, si hablamos pues del cuerpo humano, siempre se nos ha enseñado que nuestro cuerpo está formado por más del 80%, 90% de agua. Y recuerden que el agua tiene en su estructura oxígeno, H2O. O sea que el 65% de nuestro cuerpo es oxígeno, 18% carbono, 10% hidrógeno y el 7% otros elementos que tenemos también en el cuerpo. Bueno, aquí les quiero presentar, no sé si ustedes ya alguno ha visto alguna tabla periódica, se me congeló la computadora. La tabla periódica con los 118 elementos considerados y se ordenan por orden creciente, su número atómico y agrupados según la configuración electrónica por grupo. Pero no se preocupen, esto ustedes lo van a ver muy específicamente conmigo, pues hoy les voy a mencionar como los 10 primeros nada más, porque ustedes se tienen que sentar en casa, también me tienen que apoyar, y asimismo como tienen un tiempito para ver Instagram y demás, entonces se van a tener que sentar 10 minutitos cada día, por lo menos con esto para que la dominen, para que me puedan ayudar. Empezamos con el hidrógeno, es el elemento número 1 de la tabla periódica, y vamos hacia el helio, que es el número 2. Luego, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, fluoruro y neón. Cada uno tiene un número de identidad, que es este número que está colocado aquí a la izquierda superior. Hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4. Y si yo les hablo del átomo 80, entonces átomo 80 lo busco aquí y es el mercurio.
cada quien, así como nosotros tenemos un número de identificación personal, cada elemento tiene un número de identificación personal que es su número atómico, que es el que está aquí arribita a la izquierda. Así que pueden ir ya ustedes en casa repasándome la tabla periódica con su número atómico, grupo, familia y demás. Así que ya se las presenté aquí por primera vez. Bien, ¿y las propiedades de qué dependen? Pues dependen de la naturaleza de los átomos. El sodio, vamos a ver la posición del sodio. Bien, el sodio está aquí. Y esta primera columna es llamada alcalino, luego los alcalinotérreos, luego estos que son los metales, y luego estos que están aquí que se llaman metaloides. Todo lo que están en celestes son no metales y estos los gases. Me van a decir, profe, ¿y el oxígeno se quedó por fuera? Yo digo, sí, se quedó por fuera porque lo consideran un no metal, pero bueno, lo meten en un color entre celeste y morado como una mezcla, porque también entra a los no metales y a los gases. Bien, depende de la naturaleza del átomo y de dónde está ubicado. Recuerden que les dije al principio que la tabla periódica fue organizada por su configuración electrónica y también por sus propiedades. Líquidos, sólidos, gaseosos, metales, no metales y demás. Entonces ya vemos aquí cómo se escribe el símbolo del sodio, Na, cloro, Cl. ¿Y las propiedades de qué dependen? Solo de la naturaleza de los átomos. Correcto, correcto. Carbono puro. ¿Y las propiedades de qué dependen? Dice, el diamante y el carbono. ¿Y de dónde vendrá el diamante? Viene del carbono y de un proceso muy exhausto para llegar a esta piedra preciosa. Pero viene del carbono. Bien. Bueno, este es el diamante. Y cómo se reorganizan los átomos para poder llegar a mantener esta red y que quede en este estado. Entonces sus átomos están organizados más o menos así, muy cerca y muy ordenadamente. Y bueno, acá les presento la estructura del grafito. Cómo se unen en redes. Bien. También de qué dependen las propiedades, pues también pues de cómo se unen y se combinan los átomos. Cuando un átomo se une y se combina, pues lo vamos a llamar enlace químico.